Y en Venezuela, el cáncer de próstata es la primera causa de muerte prevenible por cáncer en los hombres. Esto según cifras del Ministerio para la Salud. De allí la importancia de realizarse un chequeo anual que no sea tardío, pues para realizar el diagnóstico y prevenir así un posible tumor maligno que se pueda presentar en la próstata. Para hablar de este tema ya está con nosotros el doctor René Sotelo, médico urólogo, segundo vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y director del Centro de Cirugía Robótica de la Clínica La Floresta. Bienvenidos, doctor. Gracias. Bueno, el cáncer de próstata sigue siendo el cáncer más frecuente. No es el cáncer más frecuente, el cáncer más frecuente es el cáncer de piel. Sin embargo, la primera causa de muerte por cáncer en el hombre venezolano es el cáncer de próstata. Es la primera causa de muerte en la mayoría de los países en Latinoamérica. ¿Cuáles son, doctor, cuáles son los factores que originan el cáncer de próstata? Bueno, realmente no está claro los factores, pero sí se sabe que uno de los factores hay un componente hereditario. Si tienes el antecedente de tu papá, un hermano o un tío o tu abuelo con cáncer de próstata, aumenta significativamente la probabilidad de tener un cáncer de próstata. Lo mismo que pasa con el cáncer de mama. Si hay un cáncer de mama en tu mamá o alguna tía o hermana, el riesgo sube exponencialmente en la medida que tengas más familiares que padezcan el cáncer de próstata. ¿Cuáles son los síntomas? He leído, pues, y muchos especialistas aseguran que los síntomas son silenciosos, ¿es así? Bueno, la mayoría de las veces cuando el cáncer está localizado, cuando el cáncer está todavía dentro de la próstata, no hay ningún tipo de síntoma. La mayoría de las personas dicen, bueno, yo estoy orinando normal. Bueno, es que el crecimiento benigno de próstata no tiene relación realmente directa con el cáncer de próstata. Puede tener una próstata de un tamaño normal, sin síntomas obstructivos, y puede tener dentro de la glándula prostática focos de cáncer que se están produciendo. Los síntomas del cáncer de próstata es cuando el cáncer ha crecido localmente, que está obstruyendo la salida de la orina, o el cáncer se ha salido de la próstata y ha viajado fundamentalmente a los huesos, pero puede viajar también no por vía linfática, sino por vía hematógena y no ir a los ganglios linfáticos, sino a pulmón, otros sitios, y dar síntomas producto de esta siembra. Generalmente el sitio más frecuentemente afectado son los huesos, y los pacientes cuando llegan con enfermedad avanzada llegan porque le están doliendo los huesos, dolor en la espalda, y cuando ya hacen los estudios te das cuenta que tiene enfermedad metastásica. ¿En qué consiste entonces el examen de próstata? Porque los hombres le tienen tanto miedo a esta prueba. Le tienen tanto miedo porque evidentemente es un examen de alguna forma incómodo, que evidentemente también está ligado, te echan broma de que vas al urólogo, evidentemente cómo te fue. Los pacientes también lo toman en sentido gracioso. Cuando van a examinarse te maman el gallo. Evidentemente tiene su sentido de humor y la gente lo ve con el temor. Pero yo creo que si lo haces con cuidado, con respeto, le explicas lo que vas a hacer, no en una forma brusca, sino en una forma realmente con respeto y con cuidado, es tremendamente importante porque es un órgano, el hecho de que la próstata esté al alcance del dedo, de un examen digital, es sencillo porque no todos los órganos tú puedes examinarlo. Por ejemplo, la glándula mamaria puedes tocarla, pero tú no puedes tocar el estómago, el colon, tendrías que hacer una endoscopia, cosas más profundas. Entonces, es afortunado para nosotros los hombres que la próstata esté de alguna forma al alcance fácil de ser examinada y que adicionalmente, a diferente de otros órganos, hoy en día en la ciencia existan sustancias que se pueden ver en la sangre o en la orina que puedan hacer sospechar la presencia de cáncer y con la realización de este examen en complemento al examen digital de la próstata, su médico urólogo pueda saber si está ante la sospecha de la presencia de un cáncer de próstata, de una inflamación de la próstata, de un crecimiento de la próstata. Y hoy en día, adicional al antígeno prostático específico, que es el marcador tradicional que se mete, que es una prueba de sangre. Una proteína que se mide en la sangre, hoy en día han salido marcadores nuevos que se miden en orina y otros marcadores nuevos que están saliendo ya en sangre, que van a permitir no solo identificar la elevación del antígeno, sino que van a permitir incluso saber si esa elevación es por un crecimiento benigno o haciendo de alguna forma un promedio de todos estos marcadores, uno va a poder saber con más exactitud incluso si esa elevación es por cáncer y si ese cáncer es realmente agresivo y requiere tratamiento, porque hay algunos pacientes, y está muy controversial, la presencia de cánceres poco agresivos y realmente requieren ser tratados o pueden ser observados. ¿Este examen que se denomina antígeno de sangre es suficiente o los hombres pues deben realizarse su tacto rectal? Normalmente el antígeno prostático es muy específico ante cualquier elevación. Sin embargo, hay tumores de próstata
que producen muy poco antígeno, sobre todo cuando el cáncer de próstata es muy agresivo, es muy indiferenciado, no se parece a su célula original, a la mamá que lo origina, se hace tan indiferenciado, tan agresivo que deja de producir antígeno. Entonces hay pacientes que vemos con cánceres muy agresivos con antígenos casi normales. Entonces no es suficiente el antígeno prostático, hay que hacer también el examen digital de próstata. Es obligatorio entonces el tacto. El tacto. Rectal. Doctor, ¿a qué edad los hombres deben practicarse este examen? Bueno, normalmente, generalmente a partir de los 45 o 50 años, si no hay ningún antecedente familiar. Si hay antecedente familiar, debe empezar a partir de los 40 años. ¿Cada cuánto tiempo? Una vez al año es suficiente. ¿Hay algunas contraindicaciones que no permitan pues, que una persona se realice este examen? Bueno, normalmente se pensaba que el hecho de haber tenido relaciones sexuales la noche antes o el hecho de haberse sometido a un examen digital de la próstata no debía hacerse el antígeno al día siguiente porque se elevaba. Eso está demostrado que realmente la cantidad que lo puede elevar estadísticamente no tiene importancia. Y lo que sí lo puede elevar es si tiene una infección de la próstata o si tuvo una retención de orina y le colocaron una sonda. Ese traumatismo de la sonda al pasar por la uretra eleva el antígeno. Y es importante que lo eleva por un periodo que debe esperar 6 semanas. Eso es muy importante. Pacientes que tuvieron retención o que tuvieron una prostatitis, se hacen el antígeno, se alarman y se lo repiten a las 2 o 3 semanas y sigue alto. Es normal. El tiempo que tarda en eliminarse el antígeno que se elevó durante la prostatitis, que el cuerpo tarda en eliminar esa sustancia, es no menos de 6 semanas. Entonces, si tuvo esa infección, debe esperar por lo menos 6 semanas para repetir su antígeno prostático. ¿Hay alguna preparación previa que debe tener el paciente antes, después de realizarse este examen? No hace falta ninguna preparación, no tener una prostatitis, no haber estado en retención de orina, no haberle pasado una sonda, no tiene que estar en ayunas. Otra cosa muy importante es que existen muchas técnicas de laboratorio, de alguna forma, digamos, reactivos para hacer esta prueba en diferentes laboratorios. Esto genera variaciones en los resultados simplemente producto de diferentes laboratorios donde lo realice. Trate de escoger un laboratorio de su confianza que tenga prestigio en realizar las pruebas y trate de, si consigue el laboratorio adecuado, de repetir siempre su antígeno en el mismo sitio, porque puede alarmarse de encontrar un antígeno distinto de un laboratorio a otro, producto de que la técnica del laboratorio sea distinta. Doctor, ya para ir finalizando, ¿qué tan efectiva es esta prueba, sobre todo en el diagnóstico? Tremendamente efectiva. ¿Maneja un porcentaje? No, la especificidad de la prueba elevada depende, por supuesto, del valor en que esté elevada. No solo es el antígeno total, es una combinación del antígeno total y del antígeno libre. Se sabe que esta sustancia viaja en la sangre y por alguna razón le gusta viajar dentro de una especie de autobús transportador, pero parte de esta sustancia viaja sola. Entonces se sabe adicionalmente que no solo medir el valor total, sino la proporción en que viaja unida o no a proteína. Y eso puede hacer sospechar o no la presencia. Entonces, dependiendo del valor del antígeno total, dependiendo del antígeno libre y de las proporciones, uno sabe cuál es la probabilidad, dependiendo del rango que el paciente tenga o no tenga cáncer. Doctor, ¿nos puede mostrar qué es lo que trajo allí? Básicamente ¿En qué esto consiste? es una próstata, bueno, un poco más grande del tamaño real. Y lo que quiero ilustrarles es que cuando la próstata crece, supongamos que el dedo es la uretra, que es el conducto por donde sale la orina. La uretra pasa por el medio de la próstata y la próstata es totalmente circular. De manera que cuando ella crece, ella obstruye la salida de la orina. Y cuando uno hace el raspado de la próstata, que es quita el contenido, lo que quita es esto. Quita la parte central y por lo tanto ahora queda un conducto mucho más amplio y libera los síntomas obstructivos. Pero en la mayoría del cáncer se desarrolla en la zona periférica, no en la zona central de la próstata. Y es muy importante que los pacientes sepan que aún habiendo sido sometidos a cirugías benignas de próstata, donde se saca el contenido de la próstata, la cápsula queda. Y por lo tanto, el riesgo de padecer cáncer todavía lo tienen. Y debe seguir chequeándose igual, anualmente, porque siguen teniendo el riesgo de tener cáncer de próstata. En cuanto a la cirugía robótica, ¿qué tan efectiva es? ¿En qué consiste? Bueno, básicamente cuando el cáncer está localizado dentro de la próstata, el tratamiento ideal es sacar la próstata. Por supuesto, esta próstata se puede sacar por diferentes vías, ya sea cirugía abierta tradicional, cirugía perineal o cirugía laparoscópica asistida. ¿Cuál con es la robot. que usted recomienda? Hoy en día la evidencia ha demostrado que la cirugía laparoscópica asistida con robot da resultados superiores en términos de recuperación de la continencia urinaria y recuperación de la función eréctil. Adicionalmente, ya las series nuevas recientemente publicadas demuestran que incluso el control oncológico, la tasa de enfermedad o de márgenes después de la cirugía es sustancialmente menor cuando la cirugía se hace por robot. Por supuesto,
entre escoger un cirujano experto en cirugía abierta y un cirujano inexperto en cirugía robótica, yo me quedo con un cirujano abierto experto. Pero si estamos comparando dos cirujanos expertos, robótico o cirugía abierta, sin duda, en manos expertas una cirugía robótica da mejores resultados que una cirugía abierta. Agradecemos entonces al doctor René Sotelo, médico urólogo, segundo vicepresidente de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela y director del Centro de Cirugía Robótica de la Clínica La Floresta.